¿A quién soltamos? ¿A Jesús de Nazaret o a Barrabás? Los soldados respondieron: Barrabás. habla Barrabás y reconoce sus errores. Soy un hombre que ha hecho muchos males a todos ustedes. He sido ladrón, bandido, he caído en la cárcel más de 50 veces, he violado, he matado más de 20 personas y reconozco que debo morir. Pero ahora que ya me da la libertad, estoy alegre y contento. ¡Viva Jesús de Nazaret, que pagará todas mis culpas! Gracias, Herodes y Pilato, por soltarme. Y se retira en medio de los soldados, y el capitán del centurión le pregunta al pueblo judío: ¿Y qué hago con este hombre? Contesta al pueblo: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! habla el rey Herodes. Calvario, yo soy el único rey de los judíos en toda la región de gobierno y en todo el estado. Si no cumple mi orden, ustedes serán a todos, los pondré a matar. En mi país, yo soy la máxima autoridad. Y ustedes son mis súbditos, deben de obedecerme. Habla. Agarren a los dos malhechores. Azótenlos y pégalos también. Animas y gestas, díganle amar a los soldados, porque estas personas deben acompañar a Jesús en la cruz. Llévenselo al monte Calvario, que cargue con la cruz, rápido. Habla el centurión romano. Agarren fila, vámonos todos. Agarren fila, no todos. Problemas de Golgota debe morir. Vamos, apúrale, ya se nos hace tarde. Bueno, pues ama para la procesión, con ansias para la cinta que más vuelta, para la semana que campa y chango para Hipólito. Compañeras que mujeres, por favor, cantoras, Moculcatija, Aquincuaje y libro, pues a Jesús, Aquincuaje, estaciones, pues ya que Juan Jesús, Nánica, que tocaros a Nánica. Con a quien tiene que tocar huecatis, pues mano huecatis te van a acercar de cantar micrófono. En procesión se efectúa se tomaron en cuenta que procesionaron ya lleno Jesús. Más que te hace en silencio, más que como no te hace, sino tu reflexión a tu familia.
Una cruz que debemos llevar, y nuestra cruz no es de madera, sino de pequeñas cosas. Que por tu santa cruz redimiste al mundo y a los pecadores. Cristo no puede seguir adelante cargando la cruz por mucho rato. Ya se acabaron sus fuerzas. La agonía en el Getsemaní la noche pasada entre los insultos de los jefes del pueblo. La flagelación y la coronación de espinas lo han destruido y cae agotado. Los soldados levanta otra vez y sigue su camino sin decir una palabra. He ofrecido mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me jalaban la barba, y no oculté mi rostro ante la palabra de Dios. Oremos. Señor Jesús, Señor Jesús, enséñanos a levantarnos
los soldados gritan. ¡Vamos a la mujer! Juan, el discípulo amado, dice: No, atrás, porque ella es su madre. Y los soldados lo dejaron pasar. Hijo mío, ¿por qué te han maltratado tanto? Perdona a tu pueblo. La Santísima Virgen se aleja llorando, acompañado del apóstol Juan, el discípulo amado. Cuarta estación. Jesús encuentra a su madre. Ya se lo había anunciado el anciano Simeón cuando María presentó al niño Jesús al templo. Simeón lo bendijo y después dijo a María, su madre: mira, Llegaron a cargar la cruz del Nazareno. Los soldados le dicen: Simón Cirineo resistía, haciendo seguir su camino. Los soldados lo obligaron. Simón Cirineo dijo: Quinta estación. El Cirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Jesús ya no puede seguir con la cruz, está tan acabado. Entonces los soldados obligan a un hombre de Cirene para que lo ayude a llevar la cruz. Es un ejemplo para nosotros. También nosotros tenemos que ayudar a Jesús para que su sangre no sea inútil para mucha gente. En realidad, todavía hay muchos hermanos que no conocen a Cristo. Nosotros tenemos que preocuparnos por ellos y hacer algo. Acordémonos de las palabras de Cristo. La cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Por eso, rueguen al dueño de la cosecha que envíe obreros. De que te jueme no mat palewigan Jesús para maca de embalde o quitoya y esiotzin. Te jueme tic palewisque para ti servirosque a Dios, para ti claslanilisque Jesús, más mahuaslacan servidores como catequistas, misioneros, para que trabajar a nuestro Señor. Para con Macatemo condenarosque, sino tipiasque vida eterna, entre todos mati trabajar oca. Simón de Cirene, ayuda a Jesús a levantar la cruz hasta el monte Calvario, pues padeciste por amor nuestro.
favor, abran paso, déjenme pasar. Maestro, mira nada más cómo te han dejado, desangrentado e irreconocible. Déjame limpiar tu rostro. La Verónica, al limpiar el rostro de Jesús, y luego le muestra a la multitud donde quedó dibujado el divino rostro de Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Séptima estación. Jesús cae por Sexta estación. La Verónica enjuga el rostro de Jesús. Mientras Jesús trata de seguir adelante, una mujer se le acerca y le enjuga el rostro con una toalla, quedando en ella la imagen de su cara. Cada cristiano tiene que imitar a la Verónica, procurando transformar su misma vida en una imagen de Cristo. Escuchemos a San Pablo. Hagan morir lo que les queda de vida terrenal, es decir, relaciones sexuales impuras, cosas prohibidas, pasión desordenada, malos deseos y esa codicia que es una manera de servir a los ídolos. Ustedes se despojaron del hombre viejo y de su manera de vivir, de las numerosas caídas de Jesucristo en su doloroso camino hacia el Calvario. Es necesario que tomemos en serio nuestro compromiso cristiano, recordando que hemos sido salvados por la sangre preciosa de Cristo, el Hijo de Dios. Como hijos de Dios obedientes, no vivan más como el tiempo anterior, cuando todavía ignoraban y se guiaban por sus pasiones. El que los llamó a ustedes es santo, y también ustedes han de ser santos en toda su conducta. Según dice la Escritura, ustedes serán santos porque yo lo soy. No olviden que han sido liberados de la vida inútil que lleva antes, imitando a sus padres, no mediante un rescate material de oro. Como hijos obedientes, dice San Pedro, no volvamos al pecado que cometemos, sino más bien perseveremos por la gracia del Cordero, de ese Cordero que nos dice, ustedes serán santos. Es la promesa que nuestro Señor Jesucristo nos da, porque soy santo, ustedes también lo serán, viendo nuestros pecados, y sepamos que la buena nueva ha llegado a nosotros, y esa buena nueva es la ley del amor. Si hay un odio, un rencor en contra de alguien, es el momento de reconocer la grandeza de nuestro Señor, que perdona al extremo. Aunque le hagamos mucho daño, lo que a Él importa es salvar nuestras almas. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. Soldados cobardes, ¿por qué le pegan al Señor si Él ha hecho el bien a los enfermos y nos ha curado? ¿Qué mal les ha hecho? Apártense y déjenlo. Claudia habla fuertemente de la manera siguiente. Ustedes son unos mentirosos, igual que Pilato y Herodes. Abran paso, no le peguen más.
Habla María Salomé diciendo: Maestro, ¿por qué te hacen esto? No es posible. Dejen. Habla Marta: Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Por favor, ya no le peguen. Los soldados, cuando les dicen que ya no le peguen, le dan más azotes al Señor. Entonces habla María, hermana de Lázaro: Jesús, Maestro, el dolor de tus heridas y la sangre de tus heridas limpia nuestros pecados, Señor. María Magdalena dijo lo siguiente: Señor, tú me has liberado de 7 demonios. No quiero que te hagan daño. Habla la samaritana diciendo: Oh, mi buen Jesús, desde aquel día que me pediste agua en el pozo, entendí que eres profeta, el Hijo de Dios. Santa Isabel dijo: Señor, perdónalos porque no entienden tu misión. Es nuestra culpa. Habla María de Magdala: Jesús, mira nada más cómo te han condenado. Esta gente de tus pueblos te han despreciado, pero sabemos que resucitas por nosotros. Por último habla Ana la profetisa: Dios mío, desde el momento de tu nacimiento vi tu signo de contradicción contra el pueblo y ahora se está cumpliendo. Líbranos de esta hora. Derramaré sobre ustedes agua purificadora y serán purificados. Los purificaré de toda mancha y de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré del cuerpo el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu dentro de ustedes para que vivan según mis mandamientos y respeten mis órdenes. Palabra de Dios. Soy un gusano y ya no un hombre, vergüenza de los hombres y basura del pueblo. Mis huesos se han descoyuntado, mi corazón se derrite como cera. Se reparten entre sí mis vestiduras y mi túnica se la juegan a los dados. Palabra de Dios. Mientras Jesús es despojado de sus vestiduras, nosotros Estoy ocupado. A Dios solo le damos migajas. Y la iglesia nos necesita. Hay gente que necesita saber de Cristo, de su amor y su misericordia. Pidámosle pues al Señor que nos ayude. Oremos, Señor Jesús, ayúdanos a despojarnos de nuestras malas costumbres. Contemplar la pena, también el dolor, al verse desnudo nuestra
Señor, ten misericordia de mí. Pecamos y nos pesa, ten misericordia de nosotros, que por nosotros padeciste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena que eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Siempre, siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Décima estación. Jesús es crucificado. Así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todo el que crea en él tenga la vida. Porque tanto como a Dios al mundo, porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. ¿Cuánta gente hay todavía en el mundo que no conoce el amor de Dios? Ni siquiera sabe ni respeta estos días santos. Para ellos es vacaciones, es ir a divertirse. Para la iglesia en estos días, en el antiguo pueblo, cuando Moisés liberó de Egipto por la gracia de Dios al pueblo de Israel, cuando en el desierto moría mucha gente, ellos reclamaban a Moisés porque él los sacó de Egipto, donde había mucho que comer y en el desierto eran muertos por la serpiente. Dios le habla a Moisés nuevamente y por la intercesión de Moisés Dios le dice: levanta una serpiente. Eso fue en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Jesús, predicando a la muchedumbre, le dice: ¿se acuerdan ustedes de la serpiente que Moisés levantó en el desierto? Pues así es levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que crea, lo vea, tenga vida eterna. Como cristianos estamos invitados a levantar los ojos al crucificado y decirle: si tú sufriste tanto por mí, ¿por qué yo no puedo dejar un poco de mi tiempo, dedicarlo a servirte? Como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Estado digno y abrir sus sellos, porque fuiste degollado y compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes que reina sobre la
Digno es el Cordero que ha sido degollado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fuerza y el honor. No olvidemos que el sacrificio está en el amor. Y Él, muriendo en la cruz, nos rescata del pecado y nos promete una vida eterna. Creamos en las promesas de nuestro Señor. Ya perdió la vida, entregando su alma a su eterno Padre. Venid pecadores, venid con la cruz, adorar la sangre de dulce Jesús. Peque, Señor, ten misericordia de mí, pecamos y nos pesa, ten misericordia, que por nosotros padeciste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te La madre en sus brazos, Él los registró. Lágrimas de sangre, María las lloró. Lágrimas de sangre, María las lloró. Al contrario, que cada uno humildemente exime a los otros como superiores a sí mismo. No busque nadie su propio interés, sino más bien, dado como hombre, se humilló, obedeciendo hasta la muerte, y una muerte en una cruz. Palabra de Dios. Aquí vemos todo lo contrario de la actitud de Adán y Eva, nuestros padres en la desobediencia. Siendo hombres, quisieron ser iguales a Dios. Jesús, siendo Dios, se hizo igual a nosotros para salvarnos. El silencio del sepulcro tiene mucho que enseñarnos. Oremos. Señor Jesús, enséñanos a ser humildes, que nunca busquemos de este mundo. Preparo el sudario donde lo adoró. En sábana limpias a su hijo envolvió, ya para el sepulcro María lo entregó. Soy madre sin hijo, ahora qué haré yo. Soy madre sin hijo, ahora qué haré yo. Señor, ten misericordia de mí, pecamos y nos pesa, ten misericordia de nosotros, que por nosotros padeciste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos, ya yo te tranquilo fui todavía cruces, ama ya te has que en procesión, matectale canfila, para Tias que ne tiocan se hueye.